Hola hermanos, hola iglesia, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Hemos llegado ya al final de nuestro estudio bíblico. Hemos estado 40 semanas prácticamente, un poquito más, viendo todo el libro de Éxodo, del primer capítulo hasta el último, el capítulo 40. Y hoy día hemos querido hacer una especie de resumen tomando más o menos o muy resumido en realidad todo lo que vimos, y por eso hemos invitado a nuestro pastor. Pero también está con nosotros nuestro hermano Alberto, así que le voy a dejar el lugar a él para que también nos salude y también presente a nuestro pastor. Amén, amén. Bien, hermano, primeramente da gracias a Dios por ya estar, como decía mi hermano Carlito, ya finalizando este estudio, y hoy día vamos a ponerle el remate, por decirlo así, junto a nuestro pastor. Damos gracias a Dios porque ha sido de mucha bendición este estudio. Si bien es cierto, hermano, ha sido un estudio muy básico, pero ha sido de mucha bendición, de mucha provecho para nuestra vida, porque de eso se trata el estudiar la palabra del Señor, no solamente adquirir conocimiento, sino esto que uno aprende, poder de una u otra manera aplicarlo, porque el evangelio nuestro evangelio es un evangelio práctico. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que enseñó, él también lo vivió. Entonces, esa más o menos la idea que damos gracias a Dios que hemos podido llegar a este estudio, y muchas cosas de estas las vamos a poder poner en práctica. Así que solamente dar gracias a Dios y saludarle a ustedes, mis hermanos, y ahora está nuestro pastor, así que vamos a estar mucho más animaditos también, porque nuestro pastor obviamente sin duda tiene muchas cosas que entregar, y esta misión que él nos encomendó a nosotros lo hace simplemente con el afán de que uno vaya desarrollándose en este caminar cristiano, y eso es hermoso, eso es lindo, porque de una u otra manera uno empieza a crecer también conforme va haciendo y va ejecutando las labores que él nos asigna como pastor. Así que mi pastor, bendiciones a usted también, y Amén. como Carlito me dijo que lo presente, así que lo presento a usted, mi pastor, que Dios le bendiga. Amén. El Señor les bendiga. Se bendiga, hermano Alberto, Carlitos, como a toda la iglesia. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que tuvimos de estar recorriendo el Éxodo desde el capítulo 1 hasta el final. Y bueno, como decía Carlito, 40 semanas. Agradecemos al Señor que no fueron 40 años, fueron 40 semanas. Así que gracias al Señor que estuvo con nosotros, y quedó una gran enseñanza para mí, que estuve escuchando, estuve muy atento ahí. Y dice mi hermano Alberto, básico, pero ocurre que esto es lo simple, las cosas sencillas. La palabra de Dios, como está escrita, nunca va a ser básica, nunca va a ser simple, pero sí profunda, verdadera y real. Así que no tiene añadido solamente, sino lo que dice la Escritura, y procurando entender lo que el Señor quiso decir. Así que estamos contentos porque hemos caminado a través del Éxodo. Como hemos dicho otras veces, el libro Éxodo, originalmente en hebreo, porque es el idioma original de la Biblia, se llama Shemot, que significa los nombres, porque comienza diciendo estos son los nombres de los hijos de Dios que vinieron a Egipto. Entonces, Dios con esto también está diciendo que Dios le llama mucho la atención al ser humano, la persona. Dios nos toma en cuenta cada uno de ellos. Así que eso es importante, saber que Dios nos ama y que nos cuida y que está con nosotros. Así que vamos a ir de manera muy resumida, sí, porque no se puede hacer un resumen completo de todo el Éxodo, estaríamos otras semanitas más, pero con la ayuda del Señor va a ser esto ya la conclusión de todo. Entonces, el Éxodo es un recorrido que nos muestra que el ambiente de nuestra peregrinación es el desierto. Se fijaron ustedes que estuvieron gran parte, o sea, 40 años ahí en el desierto. Gran parte de la historia del Éxodo se realiza en el desierto. Eso indica de que la vida consagrada a Dios no es un paraíso terrenal
vamos a la presencia del Señor donde todo va a ser maravilloso, pero aquí en la tierra también es normal que pasemos por desiertos, por sequedales, por tiempo en que parece que Dios no está ni cerca. Es parte del proceso de la vida cristiana y de la vida que está consagrada a Dios, pasar algunos periodos de desierto. Así que el Éxodo nos enseña eso también. Desde las primeras líneas del Éxodo, nos lleva a conocer al Dios eterno. Y como dijimos cuando comenzamos a trabajar ahí con el Éxodo, cuando les presenté a los hermanos, es muy necesario que recorramos el Éxodo, porque el Éxodo nos muestra al Dios vivo, al Dios todopoderoso, el Dios eterno, aquel que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, el Dios de Israel. Entonces, Éxodo nos muestra de principio a fin respecto al Dios Todopoderoso. Nos lleva a conocer al Dios eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y nos revela también su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? En nuestro idioma es yo soy el que soy. Así le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Si esto hubiera estado hablando en español, el Señor le hubiera dicho a Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo le voy a decir allá a los egipcios, quién te envió? Sí, dile que el yo soy me envió. Él dice, yo soy el que soy. Este está escrito en la Biblia, en su Biblia, con las 4 consonantes hebreas. No consonantes en español, sino consonantes hebreas. Y en español es Y, H, B, H. Esas son las 4 consonantes que se escribe el santo nombre de Dios, que suena Yod, Hei, Bab, Hei. Esa es la palabra hebrea para las 4 consonantes. Esto es el nombre inefable. Demasiado importante el nombre del Santo Dios para expresarse en palabras. Por ahí se entiende, sí, que el nombre podría sonar en nuestro idioma Jehová. Este es el Dios eterno, el yo soy. Así que hay mucho que decir respecto a esto, así que mis hermanos, como ellos me dieron la oportunidad, si hay algo que puedan ahí intercalar respecto a lo que le estoy diciendo, puedan dar su opinión o continuamos hacia adelante. Están. Amén. Continuamos nomás, pastor. Sí, amén. Entonces, desde la otra cosa importante es la reverencia delante del Señor que nos enseña el Éxodo. La reverencia, el temor reverente delante del Señor. Desde el primer encuentro que Dios tuvo con Moisés, ahí dice el ángel de Jehová. Cuando habla Éxodo, cuando habla la Biblia del ángel de Jehová, se refiere a Dios mismo. Los que han estudiado mucho la Biblia dicen que este ángel de Jehová era el Mesías, era Jesús en su manifestación antes de Belén, por cierto, porque al Padre nadie le vio jamás, ni todavía nadie le ha visto al Padre, pero sí a Jesús se le ha visto, se le vio caminar durante 33 años en Galilea, en Jerusalén, y murió en la cruz, y después al tercer día resucitó, y luego se vio y trató con los discípulos 40 días más. Entonces Jesús se le ha visto y se reveló a Saulo de Tarso y a muchas personas que de una u otra manera han tenido una experiencia muy cercana con el Señor. Pero al Dios Todopoderoso nadie le vio jamás. Entonces cuando se revela el Señor allí como el ángel de Jehová a Moisés, lo primero que le deja en claro es el respeto por la santidad. Desde el primer encuentro con Moisés le deja claro el respeto por la santidad y por todo lo que es santo. Cuando le dice, no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Así es nuestro Dios, un Dios que inspira respeto. Solamente al estar cerca de su presencia, inspira respeto, inspira temor a Dios. Entonces, no le quedó otra a Moisés que sacarse las sandalias,
porque ahí estaba Dios, en la zarza, en esta presencia maravillosa de Dios. Luego le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, le dice el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. Dios es un Dios personal, un Dios que es persona, que tiene sentimientos y no está lejano al ser humano, está cerca. Hay una idea falsa de Dios, que Dios nos creó y nos colocó en esta tierra y nos dejó a la suerte, llamémosle. Ese es el deísmo, una idea equivocada respecto a Dios. Pero sin embargo, nosotros creemos que Dios es persona y que se preocupa de su creación. Nos creó y luego está interviniendo en todos los procesos de las personas como también de los pueblos del mundo. Entonces les dice, visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. Como le dije, es un Dios personal, cercano a sus criaturas. No es un Dios lejano. Ve la aflicción y la necesidad e interviene en los procesos de la vida, de las personas y de los pueblos. Y tiene un sentido muy especial en el concepto de pueblo de Dios, de apartar gente y llamarle mi pueblo. Estoy preocupado por mi pueblo. Y la iglesia también es pueblo de Dios junto a Israel, junto a este Israel bíblico que tenemos aquí. La iglesia también es pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, como el Señor habló por el apóstol Pedro cuando dice, somos pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo apartado por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Ustedes me dicen si avanzamos. ¿Avanzamos? Sí, pastor. Bueno, la verdad es que hay algo que me gusta mucho cuando usted dijo que cuando el ángel de Jehová representa a Jesucristo mismo. Eso a mí me enseñó que efectivamente cuando la Escritura dice que en Juan especialmente dice que Jesucristo es Dios, está revelando que efectivamente Jesucristo siempre ha existido con el Padre y el Espíritu Santo, son una persona y han existido siempre. Eso nos demuestra que simplemente nuestro Señor Jesucristo no había llegado el tiempo aún para Él revelarse, para humanarse, como dice también el Evangelio de Juan, y encarnarse, el verbo encarnado. Pero antes de eso, Cristo también ya estaba, se estaba manifestando a través del ángel de Jehová, cuando se le aparecía a los patriarcas, por ejemplo, era nuestro Señor Jesucristo presentándose con el nombre del ángel de Jehová. Y después cuando viene a revelarse, viene a encarnarse, a nacer en este mundo, con el único propósito que Dios quería comunicarse con nosotros, y lo hizo a través de esta manera que Dios escogió, mandando a Jesucristo a la tierra, a encarnarse, a hacerse hombre, a rebajarse a ese nivel, o a humanarse, para que nosotros pudiéramos tener, digamos, volver a tener esa comunión que se había perdido con el Padre, la entrada nuevamente a la presencia de Dios, a estar nuevamente en relación con el Padre. Y eso es lindo cuando uno entiende que nuestro Señor Jesucristo siempre existió y nuestro Señor Jesucristo es Dios, porque hay alguna religión, como la otra vez discutíamos, que niegan la deidad de Cristo. Entonces, esto deja claro que Cristo es Dios y el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona. Amén. Eso, pastor. Bueno, en Isaías, cuando Isaías habla respecto al Mesías que vendría a nacer de la Virgen, dice que va a ser Dios, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces estaba escrito también que el Mesías era Dios. Por eso se le adoraba. Se le adoró cuando estuvo ahí en el templo. Vinieron estos extranjeros y adoraron. También estaba ahí esta profetisa Ana, también anciano, y también adoraron ahí. Y también Tomás, el incrédulo, al final
de rodillas, le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. El Señor Jesús. Luego, Dios ordena también, vamos rápido, pero hay que andar rápido porque se trata de condensar aquello que nuestros hermanos con tanto cuidado y amor estuvieron entregando durante todas estas semanas, estos días, estos meses. Dios ordenó establecer la Pascua como fiesta solemne por estatuto perpetuo. Esta, con todos sus elementos, es un cuadro completo de la redención y del sacrificio del Mesías. Toda la Pascua está hablando de la redención. Un cuadro, una figura, una visión de la redención y del sacrificio del Mesías. Jesús, antes de ir al Calvario, celebró la Pascua con sus discípulos. El apóstol Pablo más adelante escribió que Cristo, o sea, el Mesías, es nuestra Pascua sacrificado por nosotros. Dios le da, luego hay mucho que decir de la Pascua, pero que se entienda que está representando lo que Cristo iba a ser, el Cordero sin mancha, como lo proclamó Juan el Bautista cuando dice, he aquí el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego la sangre, ahí en los dinteles se está hablando de la sangre también del Señor guardando nuestras vidas. Hay mucha riqueza espiritual en la Pascua. Saldrían muchos sermones y muchos estudios bíblicos de lo que es la Pascua. Los judíos la siguen celebrando. Nosotros ahí en la Santa Cena estamos recordando también la Pascua. Así que de alguna manera la Santa Cena también nos sirve para obedecer en cuanto al deseo de Dios que decía que esta ceremonia, que esta fiesta fuera solemne por estatuto perpetuo. Pero la vamos a volver a celebrar en el milenio, con todos sus tintes, con todos sus colores allí en el milenio, en esos 1000 años donde Jesús venga a reinar a la tierra. Amén. Entonces, luego, respecto a los mandamientos, Dios también le da a Moisés, le da al pueblo de Israel y nos da a nosotros, porque los mandamientos de Dios son universales, no son solamente para Israel, son universales estos 10 mandamientos, el decálogo que se le llama, los 10 testimonios, las 10 palabras, el nombre de los 10 mandamientos. Dios entregó un código moral al pueblo de Dios como también a la humanidad. El decálogo. Este tiene la tarea de regular la conducta humana. Es el más alto código moral para todo hombre y mujer. Ese código moral también está en nuestra conciencia. Dios lo escribió en nuestra conciencia, pero está ahí escrito con el dedo de Dios, como dice la Escritura, ahí en Éxodo, como también en Deuteronomio, como Dios habla de los 10 mandamientos. Son mandamientos donde Dios no nos quiere complicar la vida con los mandamientos, sino nos coloca límites para respetar donde comienzan los límites de la otra persona. Así que si no tuviéramos mandamientos, estaríamos peleándonos unos con otros, matándonos unos con otros y un montón de cosas más. Pero Dios cuidó de traer redención, pero también traer un código moral para que nos podamos dirigir y respetarnos los unos a los otros. Luego, en todo este recorrido, nos encontramos también con un fallo del pueblo allí en el desierto. Cuando Moisés fue a hablar con Dios al monte Sinaí y ellos se quedaron ahí, el pueblo, se quedó el sacerdote, un sacerdote legítimo, ordenado por Dios y gente importante, pero sin embargo, aún con todo, con toda la gloria de Dios que ellos habían visto, cuando se tardó Moisés en regresar, ellos dijeron, bueno, aquí ya se acabó todo, vamos a hacer otro Dios. Y hicieron un becerro de oro.
un Dios a la medida de sus propias concupiscencias. Nosotros también tenemos esa tentación a veces de formarnos una idea que Dios es permisivo, que Dios nos deja pasar cualquier injusticia. Entonces nos formamos una idea diferente de Dios. Veamos el becerro de oro cuando el pueblo se hizo un Dios a su medida y pervirtió la adoración. Terminando con esto, le voy a dar a ustedes el lugar para que hablen también ustedes un poco. Yo sé que tienen mucho que entregar también. Entonces, respecto al becerro de oro, un Dios a la medida del hombre. La adoración es un privilegio que usted tiene, que yo tengo, y a la vez es un deber que nosotros tenemos, adorar al Dios eterno. Pero hay que cuidar que no se distorsione nuestra adoración al grado de no estar conscientes quién es nuestro Dios y a quién adoramos. Es necesario cuidar nuestro rol como adoradores. Entonces, porque se podría pervertir la adoración. Años atrás, un ministro evangélico se descarrió de tal manera que empezó a llevar la adoración hacia sí mismo. Me recuerdo a Jones, se me olvidó el nombre, pero este hombre se hizo famoso en esos años, llevó al suicidio unas 1000 personas porque corrompió la adoración. Es peligroso corromper la adoración. Se puede llegar a pervertir la adoración cuando no hay reverencia y también falta el temor a Dios y se pierde la visión de que el Dios que nosotros adoramos es un Dios santo. Amén. El Señor le bendiga. Mis hermanos, falta todavía, pero Carlitos, hermano Alberto, ustedes algún aporte, algo que pudieran El becerro de oro es una de las cosas que a mí me llama la atención, sobre todo porque había pasado tan poco tan poco tiempo de cuando los israelitas vieron los milagros de Dios, vieron abrirse el mar, vieron cómo Dios los rescató, vieron las plagas que habían sucedido en Egipto y tan pronto se olvidaron de Dios y buscaron ídolos. O sea, me pregunto quién nos espera a nosotros que claro que no hemos visto a Dios, no hemos visto a Jesús y ellos experimentaron todo eso. Así que es una de las cosas que me llaman la atención y no estamos ajenos tampoco a poder crear ídolos en nuestra vida. No somos mejores o peores que los israelitas de esa época. Muchas veces caemos también en la tentación de crear ídolos, ya sea familiares, alguna relación, la idealizamos y la idolatramos, o un hijo de repente, o quizás un trabajo, o ciertas cosas. También caemos en el error de crear ídolos, de idolatrar, y caer también en la falsa adoración a Dios. Así que tenemos que tener cuidado con dónde estamos poniendo nuestro enfoque, dónde estamos poniendo nuestra atención. Y como les digo, no somos mejores ni peores que los israelitas de esa época. Muchos de nosotros a veces sutilmente estamos cayendo en la idolatría. Eso. Pastor, no sé si hermano Alberto tiene algo más que decir. Sí, lo otro que es tan peligroso el tema de la idolatría, yo me he dado cuenta, y es tan fácil de caer en una idolatría, porque yo cuando veía este capítulo, me daba cuenta que el pueblo no dejó de creer en Dios, no dejó no desechó a Dios. Simplemente ellos buscaron otra forma de adorar. Se hicieron una imagen, pero sin dejar a Dios de lado. Esto es lo que se le llama el sincretismo religioso, que hoy en día se vive y es tan peligroso, hermano, porque podemos estar adorando a Dios,
pero podemos estarlo mezclando esa adoración con cosas externas que no tienen nada que ver o que son parecidas a veces a lo que nosotros creemos. Entonces me daba cuenta que es peligroso esto de la adoración, porque es allí donde muchas veces nosotros tenemos que tener ese cuidado de no mezclar lo santo con lo profano. Y hoy en día podemos ver que hay iglesias en que efectivamente uno puede darse cuenta que el mundo ha entrado a la iglesia y la iglesia no se da cuenta. Y están adorando a Dios juntamente ahí con las cosas que están del mundo, mezcladas con el mundo. Entonces, por eso el cuidado de que debemos tener nosotros, de no mezclar, de no traer cosas del mundo a la iglesia, a la oración a Dios, porque puede pasar y no nos podemos dar cuenta. Ellos estaban adorando un becerro de oro, pero no habían dejado de lado a Dios y bueno, sabemos que a Dios estas cosas no le agradan. Entonces la santidad de Dios es tan celosa, la adoración a Dios es Dios la que es solamente única, y nosotros debemos entenderla así, que Dios no comparte ningún tipo de adoración que podamos mezclar nosotros, sino que simplemente la adoración al único Dios verdadero, solamente a Él. Eso me llamó mucho la atención igual, hermano. Lo fácil que es de poder caer y mezclar esto, hacer un sincretismo religioso en este tiempo. Amén. El Señor les bendiga mucho. Bueno, es fácil pervertir la adoración. Como pasó ahí, suele pasar hoy. También nosotros cuando hablamos de adoración pensamos solamente, o sea, de idolatría pensamos solamente en las imágenes de la Iglesia Católica, pero la idolatría contiene eso, pero también el exceso de la pornografía es una clase de idolatría. También esto de amor al dinero, amar el dinero al grado de, como dice la Biblia, también es una idolatría. Como dice mi hermano Alberto, esta mezcla, el sincretismo religioso es peligroso también, nos aparta. La persona que yo le decía se apartó de Dios y del camino. Jim Jones se llamaba, llevó a 1,000 personas, más de 1,000 personas al suicidio colectivo. David Moses Berg también fue un hombre que comenzó bien, estuvo en el ministerio de Wilkerson, fue tocado por el Espíritu Santo en la revolución de Jesús y luego se descarrió completamente. Al final creó una iglesia que se llama Los Niños de Dios, donde también tuvieron que ser disueltos porque se usó tremendamente el abuso de niños y era ritual esto que hacía. Así que hay muchas maneras de desvirtuar la doctrina como también desvirtuar la adoración a Dios. Así que hay que tener cuidado de dónde viene lo que nosotros tocamos, de dónde viene lo que nosotros incorporamos a la adoración. No olvidar que los errores del pasado nos pueden servir ahora. La Iglesia Católica utilizó los templos paganos y no había problema en eso. Podrían haber limpiado eso, pero también trajeron las imágenes. No trajeron las imágenes de los dioses romanos, pero sí trajeron imágenes de santos católicos y le veneraron ahí y le adoraron. Así que es peligroso pervertir la adoración. El Señor nos ayude en todo tiempo. Ahora mismo nosotros, poquito antes de la pandemia, se estaba hablando del exitismo, se estaba hablando del mensaje de prosperidad, sacando a Cristo del centro y colocando esto. Ya era una clase de idolatría, todo ese tipo de cosas. Luego la personalidad de los grandes pastores y todo eso. Bueno, y Dios nos puso en el centro de una manera muy dolorosa, como este proceso que está pasando todo el mundo, como es esta pandemia. Así que vamos adelante entonces. No queremos otra vez crear un becerro de oro. Queremos adorar al Dios vivo y adorarlo como dice la Escritura, con temor reverente, con temor a Dios y con reverencia a este Dios. Luego seguimos hacia adelante, vamos ahí en el capítulo 33, vamos muy rápido, donde
Moisés, un hombre que era apasionado por la gloria de Dios, había visto la gloria de Dios, había visto el Shekinah, esta presencia maravillosa de Dios en el día como una nube y en la noche como una llama de fuego, como una columna de fuego, pero quería más todavía, quería estar más cerca de la presencia del Señor y le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Le dice entonces, y Dios le dice que sí, le va a mostrar su gloria, pero le va a mostrar parcialmente la gloria de Dios. Entonces le dice, cuando yo pase con todo mi bien, yo te voy a esconder en la peña, porque si tú me miras, te puedes morir, porque dice la Biblia, no podrás ver mi rostro, le dice el Señor, porque no me verá hombre y vivirá. Así que era peligroso estar expuesto a la santidad de Dios cuando Dios pasaba con toda su gloria, con toda su bien. Así que ahí ocultó a Moisés para que no muriera ese día. Así que Moisés vio parcialmente la gloria de Dios ese día. Pero un día, 1500 años más tarde, vio plenamente la gloria de Dios allí en el monte de la Transfiguración, donde estuvo Pedro, Santiago y Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el monte de la Transfiguración y allí estaba también Moisés y Elías y allí vio plenamente la gloria de Dios Moisés. Él era un apasionado por la gloria de Dios y también por la presencia del Señor. Así que también en ese mismo capítulo 33 le dice, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Así tenemos que ser nosotros. Decirle, Señor, si tú no vas conmigo en este nuevo trabajo, Señor, prefiero seguir trabajando aquí. Si tú no vas conmigo en este nuevo proyecto que estoy pensando, mejor no vamos, Señor. Me quiero quedar aquí, pero lo importante es que tú vayas conmigo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor es nuestro reposo. El Señor es nuestro descanso, aunque estén difíciles las circunstancias. Si Dios está con usted, Dios le va a dar reposo, Dios le va a dar descanso. El Señor es nuestro reposo. Después del fallo del becerro de oro, Dios renueva un pacto, renueva el pacto con su pueblo. Tuvo que renovar porque se habían descarriado tal manera de hacer un becerro de oro. Ahora le renueva el pacto. Brevemente quiero decirle que el pacto que Dios hace con sus criaturas nace por iniciativa de Dios. El pacto de Dios es unilateral, viene de una persona, viene de Dios. No es un contrato. El contrato tiene acuerdo de ambas partes. Si usted hace un contrato con otra persona, tiene acuerdos de ambas partes, pero sin embargo un pacto con el Dios vivo viene solamente de arriba. El Señor establece las condiciones. Entonces, Él trae la iniciativa del pacto y Él trae las condiciones. Por tanto, no nos queda nada más a nosotros que aceptar o rechazar el pacto de Dios, porque este pacto viene de allá y de repente nuestra cultura evangélica se nos ha enseñado a través de la radio, los predicadores, haga pacto con Dios, traiga tanta plata, haga pacto con Dios, haga esto y haga lo otro, haga pacto con Dios. Eso no es tal. El pacto viene de arriba, viene de Dios, Dios toma la iniciativa y luego Él toma la decisión y se compromete a cumplir ese pacto. Dios nunca va a fallar y Dios hizo pacto con nosotros para salvarnos. En la sangre de tu pacto serás salvo, nos dice la palabra de Dios. Así que qué glorioso es que los pactos de Dios son seguros. En cambio, yo podría malamente hacer un pacto con Dios y luego olvidarme. Así que no tiene sentido esto que la gente diga, voy a hacer un pacto con Dios, porque esta persona se va a olvidar del pacto porque es humano.
Así que el pacto verdadero tiene la iniciativa en Dios. Luego ahora ya vamos al tabernáculo. Así que ahí mis hermanos nos van a ayudar. Ya estamos terminando este tiempo. Dios ordena hacer el tabernáculo. Dios le da orden y les da todos los elementos a Moisés para que hagan el tabernáculo, con todos los detalles y los elementos, y la función de los sacerdotes, los que iban a ministrar en el tabernáculo, los que iban a ministrar en ese santo lugar. Todo el significado del tabernáculo y el servicio allí encierra un profundo significado respecto a la redención y al Redentor, nuestro Señor. Así que, mis hermanos que me han invitado, les cedo el tiempo para que ustedes hagan el aporte que ha sido muy bueno durante estas 40 semanas. Amén. Estamos llegando ya al final de este periodo, 40 semanas. Y como decía el pastor al principio, gracias a Dios que nos fueron 40 años, fueron 40 semanas que estuvimos, casi un año. El año tiene 52 semanas, así que casi llegamos al año con este estudio bíblico donde Dios, a mí principalmente, me estuvo hablando y yo creo que a cada uno de nosotros nos habló de una u otra manera. Lo de los pactos también es una de las cosas que es fácil de repente malentender o malinterpretar, sobre todo cuando estamos siendo bombardeados por radio y televisión con algunas doctrinas y teologías un poco sacadas de contexto o no sé cómo se podría llamar, y que invitan a la iglesia a pactar y a los hermanos y claro, lo que nos aclara el pastor y lo que nos aclara la Biblia es que el pacto es unilateral, solamente Dios es el que provee el pacto y las promesas de Dios, y nosotros confiamos en eso, y Dios ha prometido a nosotros que nunca nos va a faltar nada, nos ha prometido que vamos a tener una vida abundante, nos ha prometido que nos va a rescatar del pecado si acudimos a Él, nos va a rescatar del pecado, y nosotros confiamos en eso, en las promesas de Dios, pero de nosotros pactar con Él, de nosotros proponer las reglas del juego, eso no es discutible, y solamente Dios es el que pone las reglas del juego. Hermano Alberto, no sé si tiene algo más que... Respecto a los pactos, categóricamente nosotros somos humanos y estamos incapacitados para cumplir los pactos con Dios, así que es imposible que nosotros podamos pactar con Dios por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza caída no nos permite pactar con Dios. ¿Por qué? Porque no le vamos a cumplir. Simplemente así de simple somos nosotros. No podemos cumplirle al Señor. Por lo tanto, todo lo que dijo nuestro pastor está resumida claramente. Es un pacto unilateral y solamente lo hace Dios. Él pone las condiciones y las reglas y nosotros acatamos. Pero las condiciones y las reglas que Dios pone, hermano, siempre son para nuestro bien. Eso es lo lindo de nuestro Señor, que Dios cuando hace un pacto con uno, no lo hace para joderle la vida a usted, no lo hace para ponerle problemas, no, lo hace porque quiere bendecirlo, lo hace porque Dios ama a su Hijo. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. Eso hay que entender. Cada promesa que usted encuentra en la Biblia, no encuentra una promesa para hacernos flaquear, para hacernos pisar el palito, no. Cada promesa es para nuestro bien, porque Dios quiere eso, quiere nuestro bien, en todo momento, en todo tiempo. Entonces, difícilmente uno podría decir, yo voy a pactar con Dios, comprometerme a algo, porque, como decía nuestro pastor, pasado un poco de tiempo, vamos a olvidarlo. Eso es irremediable, hermano. Eso más que nada con respecto a los pactos. Nuestro pastor hablaba también del tabernáculo. Realmente maravilloso fue poder entender todo lo que encierra el tabernáculo, todo lo que significa, hermano, cómo Dios fue poniendo todo en orden, y ahí queda tan evidente
que efectivamente la palabra de Dios fue dirigida por Dios, es palabra de Dios. Yo en una oportunidad se lo recalqué y le dije que esta no era, la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos a nosotros, porque es tremendo el efecto que produce la palabra del Señor cuando usted va con una dedicación y un corazón. A mí me llenaba, hermano, de una manera tan especial y entendía que cada detalle ahí en el tabernáculo está simplemente Dios ordenándolo de tal forma que cuando uno empieza a entrarse en ese estudio, hermano, se da cuenta la sabiduría, todo lo que encierra el tabernáculo, cómo Dios lo hizo tan perfecto, cómo fue calzando todo tan perfecto, hermano, cómo fue entrelazando todo perfectamente. eh, los tipos, las figuras, las analogías que podíamos sacar de ahí, es maravilloso. Por ejemplo, un ejemplo claro, una analogía, por ejemplo, de entre Moisés y Cristo. Veíamos cómo casa perfecto. Es más, la que cuidó a Moisés, la que hizo de mamá, se llamaba Miriam, ¿cierto? Su hermana Miriam. Ella fue como la mamá de Moisés. Y resulta que la mamá de nuestro Señor Jesucristo, en el hebreo original, ella se llama Miriam. Después, la traducción al griego pasa a ser María. Entonces, hay tantas similitudes que uno empieza a descubrir, hermano, en esto, y se da cuenta perfectamente que es la palabra de Dios, porque no hay errores, no hay, digamos, todo calza a la perfección. Esto me llenaba mi corazón porque uno, efectivamente, como yo decía, es Dios hablándonos a nosotros. Y luego vemos todo lo que figuraba, esto del que vimos también, recuerdo ahí el tabernáculo, el atrio, lo que estaban sus elementos del atrio, hermano, si usted se recuerda, el, el altar del sacrificio, todo lo que simbolizaba, luego el lavamiento, lo que simboliza también el lavarse de nuestros pecados, no simplemente, no basta solamente con decir, Señor, perdóname, sino que tiene que haber un continuo lavado de limpieza para ir perfeccionándose. Eso significaba que nuestra vida tiene que tener un continuo perfeccionamiento, un continuo lavamiento, porque Dios de a poco nos va liberando. Este es algo que no, si bien es cierto, hay cosas que Dios las cambia al instante. Cuando tú aceptas al Señor, Dios te cambia cosas así. Pero hay cosas que tienen un proceso, porque Dios es un Dios de proceso y lo veíamos a través de este proceso con Moisés. Él es un Dios de proceso con nosotros. También va sacando cosas, va limpiándonos cada día. Y esto es lo que representaba el lavacro. Todos los días lavarse los sacerdotes, sus pies, sus manos, para poder ministrar. También nosotros, hermanos, necesitamos todos los días ser lavados y limpiándonos de todo esto que nos va quedando y cada día superando un poquito más. En fin, tantas cosas, hermano. Luego veíamos ahí el altar del incienso, lo que significaba, el aroma ese que Dios recibía con agrado cuando se quemaban ciertos tipos de hierbas, de aromas, de inciensos, y Dios las recibía. Y cuando lo que simbolizaba esto de la oración, es cómo Dios le agrada las oraciones que se hacen. Eso representaba. Y también recuerdo que cuando veíamos, no en el Éxodo, no sale en Levítico, por ahí sale, no recuerdo bien, Deuteronomios, cuando los sacerdotes presentaron un incienso extraño, cómo Dios lo eliminó inmediatamente. Eso indica también muchas cosas de lo que Dios es, cómo uno puede ir a Dios y presentar una oración sincera, llena del corazón mismo, que desea conectarse con Dios. Pero si usted va a orar y va a orar, a veces la Biblia nos enseña a orar. Hay oraciones que Dios no nos escucha porque no sabemos hacerlas. Todas esas cosas que simbolizaba esto también de la oración. En fin, mi hermano Carlito igual puede acordarse de lo que veíamos ahí,
pero para mí fue maravilloso lo que es el tabernáculo. Desde el inicio, desde la puerta, empieza a mostrarnos a Cristo. ¿Sí? En el fondo, yo recuerdo que también le decía que toda la Biblia, el centro de la Biblia es Cristo hasta el final. Todo habla de Cristo, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y el tabernáculo empieza desde la entrada a mostrarnos a Cristo y termina mostrándonos al Padre, a nuestro Padre Celestial, o sea, a Dios mismo. Así que todo eso fue maravilloso, el estudio que, que hacíamos del tabernáculo. Amén. Sí, ha sido maravilloso por lo menos todo el estudio que hemos tenido. Una de las cosas que me llamó la atención sobre el tabernáculo es acerca de los detalles y cómo Dios se preocupó de cada uno de los detalles. Y eso nos muestra que Dios es un Dios que se preocupa también de sus hijos y de cada uno de esos detallitos, aunque de repente nosotros creamos que Dios guarda silencio por algunas cosas o pareciera que estuviera lejano, ahí está cerca, preocupándose por nosotros aún en el más mínimo eh, detalle. Así que es una de las cosas lindas que por lo menos a mí me marcó del tabernáculo y de todo lo que vimos. Para mí el libro de Éxodo fue conocer a Dios como realmente, como Él quiere revelarse a nosotros. Así que eh, para mí fue revelador. Había leído partes del capítulo anteriormente, nunca lo había leído completo de principio a fin, pero ha sido una experiencia maravillosa. Así que espero que para cada uno de ustedes haya sido lo mismo y que esto no quede acá, sino que podamos continuar en nuestra casa, en nuestro estudio bíblico personal y podamos ir leyendo y escudriñando y estudiando cada uno de los pasajes de la palabra de Dios. Pastor, parece que estamos llegando al final, ¿cierto? ¿Hay algo más que quiera agregar? Bueno, solamente recordar que maravilloso todo esto fue y vamos a tener un receso para que usted tome fuerza y otra vez, esta vez venga con mucho más ánimo a estar expuesto a la escritura, porque es necesario, es totalmente necesario. Un cristiano tiene que estar muy versado en este libro bendito, donde Dios nos revela su naturaleza, sus cuidados para con el ser humano. Tenemos que saber. Y muchas cosas más, como decía nuestro hermano mientras estaban hablando de esto. Recuerdo que el maná, como Jesús también, como este maná del desierto que fue un pan literal, o sea, que fue un elemento literal para el alimento de la gente, bueno, estaba tipificando también a lo que Jesús iba a ser el verdadero pan bajado del cielo. La peña Oreb, que estaba brotando agua de vida, también en Cristo tenemos la peña de Oreb. Y tantas cosas más, tal como Jehová nuestro sanador. Así que vamos a estar confiados cuando oremos para que el Señor sane nuestros cuerpos, porque también el Señor es nuestro sanador. Así que tantas maravillas hay ahí en Éxodo como en cada libro de la Escritura. El Señor les bendiga, amigos y hermanos. Amén. Amén. Hermano Alberto, ¿usted nos finaliza con una oración? Y con algunas Amén. palabritas también. Ya, simplemente, hermano, ya como decía nuestro pastor, llegamos al final de este estudio. No sé qué tendrá en mente nuestro pastor para el otro año ya. Algo habrá. Hay que seguir trabajando en la obra del Señor, hacer cosas maravilloso. Y bueno, el éxodo que nos queda, usted sabe, hermano, que aún nos queda un éxodo más. La Biblia nos da a entender que este fue el primer éxodo, pero hay un segundo éxodo, el cual será mucho más multimasivo, por decirlo así, porque Dios va a llevar a gente de todos los puntos de la tierra, y este éxodo será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Será un éxodo masivo, el cual nosotros esperamos, e irnos también a la nueva Canaán que Dios nos tiene preparada. Así que simplemente, hermano, dar gracias a Dios en todas las cosas que hemos podido hacer, como le dije, quizás con harto esfuerzo,
quizá un poco básico, pero bueno, tratamos de hacerlo, tratar de sacar el máximo provecho para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar cristiano, y para mí fue de mucha, mucha bendición, aprendí mucho, hermano, y doy gracias a Dios por eso, y doy gracias también al pastor, la oportunidad que Él nos da para poder nosotros ir creciendo en este caminar. Así que nada más que eso, agradecerle, hermano, desearles bendiciones, este año que ya está terminando, pueda usted ser bendecido de parte del Señor, mirar un poco hacia atrás y darle gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Se ha pasado quizás cosas no tan buenas, pero Dios ha estado ahí. Dios ha estado en lo bueno, en el éxito. Dios está en todo momento y está con nosotros. Y eso es importante. Dios nunca, como decía nuestro pastor, nos va a dejar. Él siempre va a estar a nuestro lado. Así que simplemente da gracias a Dios por este año que está finalizando y confiando en Dios que el próximo año va a ser mejor y esperando que ojalá pudiéramos reunirnos y adorar juntos como hermanos en nuestra iglesia, hermano, y poder darle las gracias a Dios. Yo me imagino el primer día de culto que tengamos, hermano, solamente ir a darle gracias a Dios. Y decirle todo lo bueno que ha sido con nosotros. Cuántas cosas, hermano, el Señor ha estado con nosotros, hemos visto su mano. Él ha sido bueno, hermano. No tenga duda usted de que Dios no está. Cada vez que usted doble su rodilla, clama al Señor, Dios está ahí escuchando su oración. Lo vimos a través del estudio, hermano. Lo vimos cómo Dios está con su pueblo, cómo Dios está preocupado de nosotros siempre. Y ese amor no ha cambiado, sigue tal cual. Porque su esencia, Dios es amor. Él sigue amándonos, sigue esperándonos, sigue pacienciándonos, sigue teniendo misericordia. Si usted ha tenido sus caídas, levante en el nombre del Señor Jesús, levántese, hermano, y Dios lo perdona, y Dios sigue a su lado, sigue ahí animándolo, dándole la fuerza, la fortaleza. No se desespere, no se eche a morir. Pídale fuerza a Dios y Dios le va a dar esa nueva fuerza para seguir adelante. Lo importante es, hermano, es que nosotros, esta carrera que llevamos, no podemos volver atrás. Esta es una carrera de largo aliento, pero no tiene retorno, no tiene vuelta atrás. Usted que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, ya no puede volver atrás. ¿Cómo podría volver atrás? ¿Cómo podría negar a nuestro Señor Jesús si usted le ha creído y aceptado? Tenemos que seguir. Quizás van a haber tropiezos, a lo mejor caídas, pero tenemos que levantarnos, hermano, con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Él está a nuestro lado ahora. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro, y debemos seguir adelante. Por eso espero ese día con ansia de juntarnos en la iglesia, de podernos abrazar, de podernos saludar y animarnos unos a otros en este caminar. Pero esta ha sido una linda experiencia también, hermano, porque aquí hemos aprendido a buscar a Dios solito. Dios quiere muchas veces que nosotros le busquemos ahí en la intimidad solito y quiere tener esa comunión personal con nosotros. Si bien es cierto, en la iglesia también nos animamos, pero aquí ahora Dios nos quiere animar a cada uno de nosotros solito ahí. Así que simplemente gracias a Dios, gracias hermano, gracias a mi pastor, mi pastora, y simplemente eso. Estamos terminando este año y lo hago con alegría en mi corazón, porque sé que Dios ha estado conmigo, ha estado con ustedes también, con nuestra iglesia, nos ha mantenido, hermano. Así que seguir adelante nomás y que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Eso. Amén, hermano Alberto. Pastor, ¿algunas palabras para terminar? Recordar que este sábado 26, sábado 26 tenemos también Zoom con la familia. El Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos y agradezco ahora que los tengo frente, Carlos, Alberto, nuestros hermanos,
por aquella devoción que ustedes tomaron este tiempo y con la responsabilidad también de darse el tiempo de escudriñar la Escritura y traer un lindo mensaje, una linda enseñanza a través del Éxodo. El Señor les bendiga mucho. Me nutrí también de cada una de los servicios, de los estudios de cada martes. Así que el Señor les bendiga mucho y muchas gracias, mis hermanos. Amén. Amén. Dimos la bendición. Denle la bendición a pastor. Señor, te ruego que bendigas a cada hermano, Señor, que ha tenido este tiempo, Señor, con el Éxodo. Bendice sus hogares, guárdales, Señor, en tu nombre. Tu bendición sea sobre Carlos, sobre Alberto, nuestros hermanos, Señor. Guárdales, protéjales, Señor, y te agradecemos por poder contar con ellos. Cúbrales en tu preciosa sangre y bendíceles, Señor, como también cada hogar representado que se abre para escuchar esta palabra. Bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alberto. Muchas gracias, pastor. Amén. Nosotros nos vemos el sábado, como decía nuestro pastor, en el Zoom de matrimonios, así que conéctese a las 8 de la noche. Vamos a estar con el hermano Pedro y nuestra hermana Rosita, el matrimonio Mella aquí en Santana, así que va a estar entregando un tema que han estado trabajando, va a estar muy, muy bueno. Así que pongan atención, sábado vamos a estar enviando también las invitaciones bien temprano para que se puedan conectar con tiempo. Y el domingo nuestro servicio, ya el último servicio del año, así que también conéctese ahí para que nos vayamos bendecidos este año y podamos partir el próximo año también con el pie derecho y con nuestro Señor. Muchas gracias, pastor, muchas gracias, hermano Alberto, nos vemos. Bendiciones. Amén. Bendiga mucho.